Ustedes ya conocen esto, en su clase es solamente una revisión y su uso en la urología, que le va a hacer mucho para las clases que vamos a tener después. Entonces, definiendo, ¿qué cosa es la urología? Es la rama de la medicina que evalúa el tracto urinario de ambos sexos y el genital masculino. Le digo esto porque es un error clásico decir urología hombre, ginecología mujer. Error. Observen que urología también mujeres. ¿Por qué? Porque riñones, miren, los dos tienen riñones, los dos tienen uréteres, vejiga, uretra. O sea, todo es igual. Por lo tanto, en esa parte, urología, verdad, hombre y mujer. Pero la parte genital es exclusiva del hombre. O sea, pene, testículos, próstata solamente tiene el hombre y la mujer. Con relación a, hablamos empezando de los órganos. Riñón. Son órganos en forma de frijoles. ¿Sí? Son dos. Más o menos mide 11.5 por 5.5 por 2.5. La mnemotecnia es 1263. Le quitan 0.5 y ahí está, 1263. Más o menos está empezando entre 120 y 130 gramos y son órganos retroperitoneales. Importantísimo eso. Está entre más o menos D12 y L3, costillas 11 y 12. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque todo paciente que tenga un traumatismo de costillas, tengo que descartar que no tenga lesión de riñones. Así de simple. Y el riñón derecho es más bajo que el izquierdo, más o menos 0.5 centímetros por la presencia del hígado. El hígado es el que hace ese cambio. Miren, este riñón tiene una zona que se llama corteza renal, esta zona de acá, que mide 15 a 20 milímetros. ¿Quién me da ese dato? La ecografía. La ecografía. Tenemos 8 a 18 pirámides de Malpighi, ¿ven? 8 a 18 pirámides de Malpighi. Acá están. Y tengo mire, ¿y por qué se ven como rayas? Se ven como líneas, por los túbulos y vasos. Ahora, entre pirámide y pirámide tengo esto que se llaman columnas de Bertin. Columnas de Bertin, que dice que tiene tejido conectivo. ¿Sí? Se calcula que hay 1 a 1 millones de nefronas, ¿sí? Y observen, esta pirámide termina en este cáliz menor, 3 a 4 cálices menores se juntan y forman un cáliz mayor, y todos los cálices mayores terminan en la pelvis renal, para finalmente salir la orina por el uréter. Este es un corte transversal, dijimos que riñones eran retroperitoneales, y miren cómo este riñón tiene una cápsula renal, una cápsula que lo rodea, una capa fibrosa, así como si fuera un plástico lo rodea, así es, ¿sí? Que lo aísla al riñón de infecciones. Luego tengo la grasa pararrenal, luego tengo la fase gerótica y tengo la grasa perirrenal. Observen, miren. Y este fue un examen. Piel, tejido celular subcutánea, músculos, grasa perirrenal, sí, pero acá hay un detalle, acá le ponen dos perirrenal, por si acaso. Este le llaman pararrenal y este es perirrenal, alrededor de pararrenal, fase gerota, perirrenal, cápsula renal y riñón. ¿Está bien? Repito, porque después dice, doctor, me confundí en el examen. Ya, repito. Piel, celular subcutáneo, grasa, digo músculo, grasa pararrenal, fascia de gerota y grasa perirrenal. ¿Está bien? Peri significa alrededor de. Y al final cápsula renal. ¿Está bien? Y esta grasa perirrenal, ¿para qué sirve? Mantiene el riñón en su sitio. Es como si fuera un colchón. ¿Sí? Protege de traumas y evita que se lesione. Y la fascia gerota, que es el tejido denso, que está acá, ese blanco que se ve acá, que también separa y aísla. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo tuviera una pus acá, lleno de pus, este absceso no se va a peritoneo. ¿Por qué? Porque está aislado por esta fascia. Y miren, en un corte longitudinal, miren cómo se ve esa fascia que es de arriba hasta abajo, hasta la parte de la pelvis. Por eso cuando yo tengo pus acá, yo hago toda una bolsa de pus, toda esta zona. Todo esto se llena de pus. Riñón. Está irrigado por la arteria renal, rama de la arteria aorta. Y la vena es la vena renal que se va a la vena cava, o sea, grandes vasos. Por eso cuando hay un traumatismo vascular a nivel renal, el paciente usualmente ya no llega a sala, se muere antes, porque son vasos muy importantes. Los linfáticos, observen ustedes, acá está otra vez la aorta, la cava, los riñones, y miren cómo tienen ganglios linfáticos. Este es un corte transversal, aorta, cava. Los ganglios que están al costado de la aorta, o sea, estos que están acá, se llaman los paraaórticos. Los que están al costado de la cava se llaman los
para cabos, los para cabos. Y los que están entre los dos, o sea, en este espacio, se llaman intercabo aórticos. Importante para cuando hables de cáncer de riñón. Este es un riñón, miren una ecografía como se ve, qué bonito, de la corteza renal y el seno renal. Funciones, regula la osmolaridad de fluidos y volúmenes, o sea, todo lo que es la orina lo regula. ¿En base a qué? A electrolitos. Claro, por ahí sale sodio, potasio, todo está deshecho. Regula el sistema ácido-bases, hidrogeniones y oxidrilos. Elimina productos metabólicos y sustancias extrañas del sistema de filtro. Produce hormonas. Regula la presión arterial a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Acuérdense, importantísimo este detalle. Y produce calcitriol, forma activa de vitamina E, y gangliones con eritropoyetina. Por eso cuando un paciente tiene insuficiencia renal, ¿por qué tiene anemia? Porque falta la eritropoyetina, por lo tanto no produce glóbulos rojos. Embriológicamente, entre la quinta y séptima semana se desarrollan el aparato urinario y genital. Usualmente van de la mano siempre. Miren, gónada, cresta genital interna, y la parte urinaria, cresta genital externa. ¿Sí? Un detalle interesante. Miren acá el feto. Miren cómo el riñón está en la zona pélvica, mientras que la gónada está en la zona lumbar. Ajá. Lo que significa que después va a haber un cambio. Este tiene que subir y este tiene que bajar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la gónada no baja, eso se llama criptorquidia. Criptorquidia. Criptos, escondido, orquídea, testículo. Testículo escondido. Criptorquidia. Pero ¿y cómo se llama cuando no sube el riñón? Porque también puede el caso que el riñón no suba. Se llama riñón ectópico, riñón sigmoideo. ¿Aló? Riñón ectópico, riñón sigmoideo. ¿Está bien? Y eso le digo porque venía a pregunta de examen, por el caso. O riñón pélvico también le llaman. Observe que entre la quinta y sexta semana de desarrollo yo no puedo diferenciar hombre de mujer. O sea, aquí en este momento yo tengo conducto paramesonéfrico, tengo gonas, pero yo no puedo decir es hombre o mujer. Entre la séptima y novena semana empieza la diferenciación. Lo que es gonas, en hombre va a ser testículo, en la mujer va a ser ovarios. Lo que va a ser conducto paramesonéfrico, en el hombre va a ser conducto deferente y en la mujer va a ser trompa de falopio. Lo que en el hombre va a ser próstata, en la mujer va a ser útero. Lo que el hombre va a ser pene, en la mujer va a ser clítoris. ¿Qué les quiero decir entonces? Que hay una correspondencia de los órganos, ¿sí? Ojo, este señor es XY, esta mujer es XX, o sea, el problema no es genético. Si en este momento de la vida no reciben hormonas correspondientes, no se presenta el fenotipo. O sea, si este señor no recibe testosterona, simplemente no va a desarrollar estos órganos, se va a quedar como si fuera mujer. Por eso es que se llama esto pseudohermafroditismo. Pseudohermafroditismo, porque no depende de las hormonas, sino, disculpe, no depende del gene, sino depende de las hormonas. De ahí el problema. Por favor, la delegada, grabe la clase también. No sé si estará grabando la clase. Continúo. Uréteres. Este riñón, uréteres. ¿Sí? Son tubos que llevan la orina desde el riñón hasta la vejiga. Más o menos se calcula que tienen 20 a 25 centímetros de largo con 5 a 10 milímetros de luz aproximadamente. Tiene un movimiento llamado peristaltismo que lleva la orina hacia abajo. ¿Sí? Y se calcula que cada 10 a 15 segundos eyacula orina en la vejiga. Observen, el urete es una luz virtual. No es que esté abierto todo el momento, sino que se contrae, se separa, porque de ahí el peristaltismo. Pero miren interesante, que el epitelio de tipo transicional. El epitelio de tipo transicional. O sea, el mismo epitelio que tiene cáliz menor, cáliz mayor, pelvis, uréter, vejiga es el mismo. Importante para cuando hablemos de cáncer, importante ese concepto. Este uréter, dijimos que tiene 10 milímetros de luz, pero tiene 3 puntos de mide 5. ¿Y cuáles son? La unión piloreteral, el momento que se une a la pelvis con uréter, el cruce con los vasos ilíacos y el momento que entra hacia la vejiga. En esos 3 puntos, el uréter mide 5 milímetros. Por lo tanto, son los puntos donde usualmente se quedan enclavados los cálculos. Una piedra que queda ahí y ya no avanza más. Miren este otro detalle con relación a uréter. Este es uréter, este es útero, recto, vejiga,
Y miren cómo el uréter pasa, para irse a la vejiga, a 1.5, que está el uréter, viene por acá, 1.52 centímetros del cuello uterino. Está bien cerca. Por eso es que cuando hacen cirugía de histerectomía, muchas veces lesionan, sin querer queriendo, el uréter. Gran problema y muy frecuente lo vemos. Vejiga, miren, es un órgano hueco, ¿sí? Es un músculo se llama músculo detrusor, ¿sí? Tiene una capacidad de 300 a 450 centímetros cúbicos y llena en 2 a 5 horas. Otra vez, el epitelio dijimos que era de tipo transicional, y miren que acá tiene una forma de triángulo, ¿ven? Acá se insertan los dos meatos ureterales, acá, y aquí está la uretra. 3 puntos forman un triángulo, y esto se llama trígono vesical. Trígono vesical. Importante para cuando hablen de infecciones urinarias recurrentes o crónicas. Ya vamos a hablar después de eso. Vejiga. La vejiga, miren caballero, sus relaciones, atrás tenemos el recto, abajo la próstata, vesículas seminales. En cambio, en la mujer, la vejiga se relaciona con útero, vagina, vagina. O sea que yo con un tacto vaginal puedo atacar toda la uretra y parte de la vejiga. ¿Cuál? Justo la zona del trígono. Por eso que muchas veces con examen físico uno puede hacer el diagnóstico. La vejiga tiene dos áreas, un área peritoneal y un área extraperitoneal. ¿Por qué es importante conocer esto? Imagínate que tengo un accidente, le atropellaron a una pareja, un hombre y una mujer, y de pronto él le dicen vaya a su casa y ella se queda hospitalizada. ¿Por qué? Los dos vinieron a una reunión, vejiga llena, estaba tomando, atropella, y ella rompió hacia la zona peritoneal. ¿Qué significa esto? Que la orina va a irse al peritoneo. Eso produce una peritonitis química. ¿Por qué? Porque la orina es ácida. Entonces el señor va a tener problemas. Va a tener que entrar a sala de operaciones y cerrar esta vejiga. En cambio, su rotura fue hacia la zona extraperitoneal, que hay acá, grasa. Tratamiento, colocar una sonda Foley y a su casa. ¿Se dan cuenta cómo cambia el manejo dependiendo de tal lesión? Si es la zona peritoneal o la zona extraperitoneal. Miren cómo el uréter del niño se inserta, o sea, el uréter viene de riñón a vejiga. Se inserta, entra a la pared y entra a la mucosa y sale. Observe que hay un trayecto que viaja por mucosa. O sea, no es que se abre acá, sino viaja unos 2 a 3 centímetros. Acá está. ¿Por qué? Porque eso hace cuando el paciente miccione, la presión que hay hacia abajo también es sobre todas las paredes, por lo tanto, ocluye esto. Y al ocluir, evita que haya reflujo, que la orina vuelva a los riñones, como en este caso. Y llena la vejiga, orina y mire cómo orina regresa. Eso se llama reflujo vésico ureteral. ¿Y por qué es importante? Porque el reflujo vésico ureteral explica el 50% de las infecciones urinarias en niños. De ahí la importancia. Uretra. Miren esta uretra. Esta es una uretra masculina. Es vía común tanto urinario y genital. Hombre por aquí orina y eyacula. ¿Estamos de acuerdo? Tiene más o menos 17.5 a 20 centímetros de largo. Estamos hablando de toda la uretra por si acaso. ¿Sí? Tiene una zona prostática, que está la próstata. Una zona membranosa, está el piso pélvico. Acá está, membranosa se llama, piso pélvico. Una zona vulvar, que es la zona que está del pene, la que está dentro del cuerpo, que uno la palpa pero no la ve. Y la zona peniana, que es la zona más externa. Algunos autores llaman esto uretra anterior y otros posterior, todo lo que está dentro, por si acaso. Observen que esta uretra tiene esta dilatación en la punta que se llama fosa navicular. ¿Y por qué es importante la fosa navicular? Porque allí se quedan muchas veces atascados los cálculos. Una piedra viene por acá y acá se queda atascado esta punta. En la fosa navicular. Orina. Se calcula más o menos que en el día una orina de 1,5 litros a 2 litros al día. Según consumo de líquido. ¿Por qué? Si tomo más líquidos, orino más. Tomo menos líquido, orino menos. Estamos hablando de promedio. Se calcula que por minuto orinamos 0.5 litros por minuto. ¿Qué significa eso? De que si tengo un paciente, está en emergencia, llegó un NN desconocido, no da datos y está mal, inconsciente. ¿Cómo sé si no tiene insuficiencia renal? Le pongo una sonda y espero. Si yo sé que por cada minuto orina 0.5 mililitros, en media hora debe haber orinado 15 a 30 mililitros. Si no orinó eso, digo que está en insuficiencia renal. ¿Te das cuenta? Para eso menciono este dato. Se calcula que en la noche orinamos la mitad del día.
Por eso es que usualmente nadie se levanta para orinar. Se considera la orina estéril. Y el residuo postmiccional es la cantidad de orina que me queda después de orinar. Y eso se calcula que es 10 a 20% de la capacidad vesical. Importante ese detalle. Y si me preguntaran, diga usted cuál es el principal mecanismo de defensa de la vía urinaria, es la diuresis, o sea, orinar. ¿Por qué, doctor? Porque al orinar ustedes llevan la orina como arrastre, como si fuera como si fuera un huaico. Así es. Entonces arrasa con todo. Hay un germen y lo elimina, así de simple. Y aparte que la orina tiene pH ácido, por lo tanto le mata los gérmenes. Entonces, el principal mecanismo de defensa, la diuresis. Pero también tenemos, mira, estos son los celos epiteliales aquí de la vejiga y tenemos esta capa protectora, que son polisacáridos, ¿sí? Que aísla. Es como si fuera una pintura impermeable. La orina, que es ácida con electrolitos, no toca las células. ¿Está bien? Porque está aislado por esta barrera que son mucopolisacáridos, que son células tradicionales, que son proteoglicanos, mucopolisacáridos o aminoglicanos. Esta capa que está acá protege. Ahora se altera cuando de pronto tengo sustancias químicas, enfermedades, cuerpos de estrés, ondas, puede alterarlo. Y eso produce mucho dolor, mucha molestia. Protetan Horfat o uromodulin son unas proteínas que están flotando usualmente en la vejiga. Las proteínas renal son glicoproteínas con peso molecular. Papel exacto no se conoce, pero de pronto se sabe que inhibe la herencia de bacterias con fimbría. O sea, las bacterias se pegan a la molécula, ¿sí? A su fimbría, y luego se elimina con la micción. Así como actúa. IgA secretora, inmunoglobulina A secretora, producidas por las células linfoides de la lámina propia del uretra y la vejiga, bloquea la adesina y obviamente disminuye el riesgo de ictus. Cuando esta baja, obviamente aumenta la infección urinaria. El sistema ceramina-galactosa. Esta es una molécula que está también en la superficie. Viene el Escherichia coli, se pega a la molécula, ¿sí? A la galactosa, y una vez que se pega, se rompe y se va. Pero cuando se rompe, la ceramina activa el cascade de inflamatorio, activando la inflamación de toda la mucosa. ¿Cómo orinamos? Por ejemplo, usted está en esta fase ahorita. El esfínter se contrae, calculo que están así todos. El esfínter se contrae, detrusor se relaja. ¿Sí? Termina la clase, están corriendo al baño, ¿y qué pasa en el baño? El esfínter se relaja, detrusor se contrae. Y orinan. Fácil hasta ahí, fácil. Como yo sé que les encanta la parte de bioquímica, mire, sabemos todos que el mecanismo de adicción es tanto voluntario como involuntario. Nadie está pensando en este momento, yo no quiero orinar. Sin embargo, están haciéndolo. Entonces hay un mecanismo involuntario. Si es involuntario, tiene sistema parasimpático y sistema simpático. El sistema parasimpático tiene acetilcolina. ¿Está bien? Acetilcolina. Como neurotransmisor. Y está sobre todo en la vejiga. El sistema simpático tiene como receptor la noradrenalina. Está sobre todo en el esfínter. Ahora, también sabemos que hay un sistema voluntario, que es el nervio pudendo. El nervio pudendo cierra y abre y es de manera voluntaria. ¿También dónde? En el esfínter. Entonces, observemos acá. O sea, el simpático, en pocas palabras, ayuda al cierre, mientras que el parasimpático ayuda al abrir. Miren acá lo mismo. Todos estos puntos rojos son los receptores colinérgicos que están aprendiendo en la vejiga. Todos estos puntos verdes son los sistemas alfa-adrenérgicos que están sobre todo a nivel del trígono, miren, rodeando el trígono, pero sobre todo en el esfínter. ¿Y esto para qué me sirve? Imagínense que llega un señor, mi papá no orina, ¿sí? Ya tiene 60, 70 años y está con problemas de la próstata, dice, ¿no? ¿Y qué hace el médico? Le da tamsulosina. ¿Qué es la tamsulosina? Es un bloqueador alfa-adrenérgico. O sea, bloquea estos receptores simpáticos. Si el simpático cerraba, ¿qué hago? Lo contrario, o sea, abro. Y si abro, orina mejor. Por eso es que esos medicamentos funcionan. Ahora miren al revés la viejita. La viejita que se le escapa la pichi. El doctor, la abuelita se le escapa la pichi, tiene urgencia, no orina. ¿Y qué hace el médico? Le da medicamentos que bloquean eso. O sea, le da anticolinérgicos. Por ejemplo, clásico, que vienen exámenes de residencia, es la oxibutinina. La oxibutinina actúa en estos receptores, ¿sí? Los relaja de tal manera que el paciente ya no abre, no empieza a cerrarse, contrae. Esto se relaja
y llena la vejiga, llena la vejiga, llena la vejiga, de tal manera que el paciente puede tolerar más capacidad de orina. Miren, vejiga, uretra. La uretra en la mujer, que mide 3 a 4 centímetros, acá está la distancia, prácticamente es un esfínter, toda la uretra. Miren la presión de continencia, es mayor sobre todo en la parte media, mayor acá, pero también un poquito acá, un poquito acá. Fíjate, en la mujer prácticamente toda la uretra es esfínter. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque si yo tuviera acá un quiste, una masa, una bolita acá, o sea, estamos hablando de 3 a 4 centímetros, es pequeñito. Entonces, operar un quiste, una masa acá, es peligroso, porque ustedes pueden dejarla incontinente, incontinente. Eso ha pasado cuando hemos tenido muchos ginecólogos que se lanzan a operar, una bolita acá, pero cuidado, limpio, bonito acá, pero estos son 3 a 4 centímetros, por si acaso, esto no es muy grande. Lo que hemos observado es que muchas veces dejan bonito la uretra acá, ya, pero se han llevado los músculos, el esfínter. Es muy, muy peligroso operar esto así nada más por operar. Acá lo mismo, miren, esta es una paciente que tiene prolapso acá en este caso, este es normal prolapso. Cuando una paciente es normal, miren, la vejiga tiene una presión de todos los órganos abdominales presionan, pero también presiona la uretra. Cuando hay prolapso, sigue presionando la vejiga, pegando la uretra, por lo tanto la presión de cierre se pierde. Y por eso es que usualmente la mujer con prolapso les cuenta que tiene incontinencia urinaria. Miren, otro detalle más. Mujer no mujer incontinente. O sea, usualmente la mujer posmenopáusica, los tejidos que son estrogénicos se van adelgazando. ¿Ven? Se van adelgazando de tal manera que abre la luz. Entonces la paciente pierde orina. Y muchas veces hay que hacer esta cirugía, acá le ponemos una cinta para que ajuste, de esa manera no pierda orina. Acá está lo que decíamos, miren. La vía, la vía nerviosa de control urinario, dijimos nervio pudendo, miren, parte de S2, S4. Pero estos son primera neurona, segunda neurona. ¿Sí? La primera neurona viene está acá y segunda neurona es esta que está acá. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque viene el siguiente. Hablar de vejiga neurogénica espástica. Tengo lesión de primera neurona, ¿ves? Lesiono o el cerebro, un traumatismo cefalocraniano o un traumatismo vertebral, ¿sí? De cuello, ¿sí? Vertebromedular. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay primera neurona, por lo tanto, toda esa acción de la segunda neurona. ¿Ustedes se acuerdan cuando llevaron neurología y tenía lesión de primera neurona? ¿Qué pasaba? Creaba espasticidad, creaba hiperreflexia, el paciente se contrae. Y eso pasa en los músculos esqueléticos. Igual pasa en la vejiga. Por lo tanto, en un paciente con lesión de primera neurona, la vejiga se achica, se contrae y el esfínter también se cierra. Por lo tanto, tendríamos un paciente con el esfínter cerrado. No orina, no orina. Por lo tanto, hay que colocarle sonda. ¿Qué pasa si no hago eso? Como no sale la orina, retiene, por lo tanto produce gran hidronefrosis. Este paciente puede ir a insuficiencia renal a la larga. Entonces, mucho, mucho cuidado. Ahora, miren, lesión de segunda neurona. Acá está todo bien. ¿Y esto cuándo ocurre? En cirugías, por ejemplo, de colon, una cirugía de colon, en la cual cortaron sin querer los nervios, o una cirugía ginecológica que cortaron los nervios, y entonces en este caso es flácida. Es como cuando en la mano yo corto los nervios tibial, digo, radial, el nervio mediano. ¿Qué pasa en una mano flácida, así como muerta? Igual pasa en la vejiga. Si yo corto estos nervios, entonces esto queda flácido, llena, 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 llena. Hemos tenido, aunque no lo crean, vejigas de 4 o 5 litros de orina retenida ahí, porque es una bolsa que llena, 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 llena. Por lo tanto, el principal problema, ¿cuál es? Sepsis, infección, orina retenida, esa bomba apesta, no se imaginan, y se infecta una vez, otra vez, otra vez. Usualmente la paciente muere de sepsis, ese es el problema con este paciente. Te cuida también. Vamos a hablar ahora del aparato reproductor masculino. Empezaremos con el escroto, saco de piel, ¿sí? Que aloja, ¿qué cosa? Los testículos. Los testículos sabemos que son 2, ¿sí? Mide 4,5 por 3 por 2,5 centímetros. Aquí estos testículos tenemos de meiosis, mitosis, maduración. Produce el 10% de semen y produce testosterona. ¿Por qué les pongo este cuadro? Porque es
clásica la consulta. Doctor, y usualmente la hace la enamorada, no el paciente. Mi enamorado, bueno, ni cuenta, ni cuenta sabe. Tiene un testículo más grande que otro. ¿Es normal? Es normal. Usualmente un testículo es más grande que otro. Eso es real. Doctor, mi enamorado tiene un testículo más caído que el otro. También es normal. Por si acaso. Y es motivo de consulta, por eso lo digo, es motivo de consulta. Ahora, miren el testículo. Tiene este plexo venoso que se va desde todo el conducto hasta el testículo. Plexo venoso, ¿sí? Pampiniforme. Plexo venoso pampiniforme. Entonces este plexo venoso que está acá rodea todo el testículo. Ahora, si es un plexo, significa que ven acá, está ahí un enmarañado, anastomosado entre sí. Por lo tanto, si yo tuviera un varicocele acá, no lo puedo operar, lo opero acá, en el anillo, donde son 3 venitas, ahí lo opero. Otro detalle más, miren este músculo. El músculo que va desde el anillo hasta el testículo, se llama músculo cremaster. El músculo cremaster lo que hace es que levanta el testículo hacia el anillo, ¿sí? Lo contrario, o sea, cuando hay frío, cuando hay coito, cuando hay trauma, lo ajusta, lo levanta, ¿sí? Y un detalle más, mira el testículo, el epididimo que siempre es posterior, y acá está el deferente, que también siempre es posterior. Miren este deferente cómo va hasta la ampolla del deferente, se junta con la vesícula seminal y termina el conducto eyaculador en la próstata. ¿Sí? Testículo, ya todos dijimos que esos son dos. Miren la irrigación. Directo de la aorta vienen las arterias espermáticas, izquierda y derecha, cada uno para un testículo. Directo de la aorta. Por eso cuando hacen cirugías de varicose, vasectomía, cualquier cirugía testicular, mucho cuidado. Hemos tenido casos de pacientes que, no, es solamente una cirugía así simple, señores. Yo he visto casos en los cuales han tenido que operar porque haya una simple cirugía y no nudan bien los nudos, y esto llena y llena bien. Y hemos sacado 1 litro de sangre una vez con un hematoma del escroto. Cuidado. Las venas, miren la vena. Del testículo izquierdo, la vena espermática va hacia la vena renal, mientras que del derecho, la vena espermática va hacia la vena cava. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo varicosas de dilatación, o sea, varices de estas venas, más frecuentes son en el izquierdo que en el derecho. ¿Por qué? Porque el izquierdo cae en 90 grados, cae en oblicua. Este es un vaso más pequeño, este es un vaso más grande. Aquí, el vaso más grande, la sangre va por allá y jala, esto se llama efecto Bernoulli. El efecto Bernoulli dice que cuando tengo un flujo grande, el flujo grande jala al chiquito. Es como el río Amazonas, jala a los chiquitos. No es que el río Amazonas inunda a los ríos chiquitos, no, el río chiquito irriga y va hacia el río Amazonas. ¿Te das cuenta? Esto es lo mismo que pasa acá. Eso explica por qué tengo más varicocele izquierdo que derecho. Ahora, mire acá los linfáticos. Testículo, mire cómo los linfáticos van directamente hacia la pelvis y hacia la zona del retroperitoneo. No van al anillo inguinal. Les digo esto porque es muy frecuente que el alumno se confunda. Testículo inguinal. No. Los ganglios del anillo inguinal no son comprometidos por el testículo. Importantísimo ese detalle. Dentro del testículo tengo células de Sertoli, acá están todos mismos, acá está células de Sertoli. ¿Qué cosas funcionan? Tienen 2 funciones principales. Nutrir y formar espermatozoides. ¿Sí? Ustedes producen globulina fijadora de testosterona, produce la inhibina, que vamos a hablar de la inhibina, produce el factor inhibidor mulleriano, ¿sí? O sea, inhibe el fenotipo femenino, y proteasas para que elimine la sangre. O sea, acá este tubo seminífero, acá encontramos Sertoli. Pero entre túbulo y túbulo hay un espacio, en esta línea rosada que está acá. Se llama espacio intersticial entre los dos tubos seminíferos. Aquí encontramos células de Leydig. Leydig. ¿Y qué cosa Leydig? Leydig produce testosterona. Importantísimo. Leydig produce testosterona. Y hablemos del deferente. Testículo, epidídimo y este conducto que lleva el semen hasta la próstata. Este se llama el deferente. ¿Por qué es importante conversar esto? Porque este es que cortamos cuando hacemos una vasectomía. Cuando yo hago una vasectomía, lo que corto es el deferente. ¿Sí? Hay un detalle más. Miren este deferente. La gran cantidad de músculo liso que tiene. Es por eso
que nosotros podemos palparlo. Se palpa como si fuera un tallarín. Así es, por eso que cortaba. Acá está de frente y lo corto directamente. Y miren el epitelio. El epitelio es un epitelio poliestratificado cilíndrico ciliado. Ojo, repito, el epitelio del conducto deferente es pseudo estratificado cilíndrico ciliado. Pseudo. No, ¿y por qué es importante decir esto? Porque es diferente a todo el resto. O sea, recuerda cuando dijimos que el epitelio tradicional estaba en cáliz menor, cáliz mayor, pelvis, uréter, vejiga, todo. En cambio, el deferente es un epitelio pseudo estratificado cilíndrico ciliado, diferente totalmente. Puede ser que viene por unos exámenes. Epidimo. El epidimo siempre es posterior, el testículo siempre es posterior. Es una cámara de maduración seleccionador espermático, acá está, y luego se continúa con el deferente. El epidídimo tiene cabeza, cuerpo y cola del epidídimo, ¿sí? Por eso cuando yo tengo un quiste, digo, quiste en cola epidídimo está acá, quiste en cabeza está acá, ¿me entienden? Es importante conocer. Y acuérdense, siempre, siempre, siempre es posterior. Vesículas seminales, acá está, estas glándulas son dos, sirven para producir el líquido, sobre todo el líquido seminal, produce el 70% del semen. O sea, cuando yo tengo un problema de volumen en semen, usualmente el problema es de vesícula seminal. Vesícula seminal. Y producen para que se nutran y se transporten los espermatozoides. Acá está. Glándulas de Cooper o uretrales, son estas chiquititas. Miden más o menos 1 centímetro de diámetro, están en el piso pélvico. ¿Y qué cosa produce? Producen el líquido preeyaculatorio. Preeyaculatorio. Este es el motivo de consulta. Doctor, estoy con mi enamorada y siento que mojo, pero no eyaculo, no siento orgasmo, pero mojo, claro, ese es el líquido preeyaculatorio. ¿Por qué? ¿Se acuerda que dijimos que la orina tenía pH ácido? Por lo tanto, que este orino dejó ácido. Si el hombre eyaculara así de frente, lo que va a pasar es que los primeros espermatozoides van a tocar ese ácido y se van a morir. Por lo tanto, tengo que alcalinizar. Entonces, alcalino, bicarbonato más ácido, pH neutro. Entonces, neutraliza. Primer problema solucionado. Segundo problema, cuando un hombre eyacula y sale a presión. La uretra no es recta, tiene curvaturas. Por lo tanto, si eyaculara, ¿ven cómo golpea? Golpea acá, golpea acá, golpea. Esos momentos de cruce, si golpea directamente, mucho moriría de espermatozoides. Entonces, ¿qué hago? Lo lubrico. Entonces, es un lubricante para que permita que fluya fácilmente. Entonces, este líquido preyaculatorio se encarga de todas esas funciones. Próstata, vejiga, uretra, y miren cómo la próstata, de forma de nuez, rodea a la uretra, ¿eh? Y se encuentra debajo de la vejiga y produce el 20% de semen. Ojo, ya tenemos el 100%. 10% testículos, 70% vesícula seminal, 20% próstata. ¿Sí? Es un tejido fibrodental, miren, tiene glándulas, dijimos que produce el semen, pero también tiene músculo, tiene tejido muscular. Y la pregunta es, ¿para qué tiene tejido muscular? Porque encarga de la eyaculación. Cuando un hombre eyacula, esto se contrae. Y entonces ese semen busca eliminarlo. Y de eso se encarga justamente mucho de la función. Ahí tiene que ver con la próstata, para el tema de la eyaculación. Esta próstata, miren, tiene zonas. Esta es uretra, lo rodea la zona transicional, luego la zona central, luego la zona periférica y encima la zona anterior. O sea, tiene varias zonas. ¿Por qué es importante conocer las zonas? Porque en la zona periférica se relaciona mucho con cáncer de próstata, mientras que la zona central se relaciona con hiperplasia prostática benigna. De ahí la importancia de conocer las zonas. Y miren, importantísimo, todo hombre a partir de los 50 años debería hacerse su tacto rectal. Tacto rectal. ¿Por qué? Para descartar cáncer de próstata. De ahí la importancia de mencionar este dato. Anual y de por vida, por si acaso. Pene, órgano de la copulación, tiene dos cuerpos cavernosos, miren, unidos por la línea media. Y miren esto blanco que lo rodea, se llama túnica albuginia. Albuginia significa albus, blanco, línea blanca.
¿sí? Fibrosa, dura, que es la que cuando esto sigue sangre hace presión y produce la dureza, la rigidez del pene. Entre estos dos cuerpos cavernosos tengo abajo el cuerpo esponjoso, acá está la uretra. ¿Ven acá? Cuerpo esponjoso y acá está la uretra, porque aquí el hombre orina. Entonces, cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso. En la cara dorsal, que es esta que está acá, están los vasos y los nervios del pene. ¿Está bien? Están en la cara dorsal. Mientras que en la cara ventral está la uretra. Diferenciarlo. Miren cómo el glande se continúa con el cuerpo esponjoso. ¿Ven? El glande. Mientras que el cuerpo cavernoso aparte, tiene dos puntas que se llaman cuernos del cuerpo cavernoso, que se van a la apófisis isquiática y se insertan como si fuera un músculo, así directo al hueso. Eje hipotálamo, hipófisis, testículo. Vamos a hablar acerca de hormonas. Entonces, miren, hipotálamo libera la LHRH, la hormona estimulante, la hormona luteinizante. ¿A dónde? A la hipófisis. Este estimula la hipófisis que libere las dos gonadotropinas, que son la LH, hormona luteinizante, y la FSH, hormona folículo estimulante, ¿sí? Que van a actuar sobre el testículo. LH, sobre todo, va a actuar en células de Leydig. ¿Y cosa va a producir? Testosterona. Mientras que FSH actúa sobre todo en tubo seminífero produciendo espermatozoides. Pero también sabemos que hay acción en células de Leydig. Observen, si yo tengo un momento que produzco demasiada testosterona, ¿qué hace? Las mismas testosterona actúan tanto en el hipotálamo e inhibe la producción de testosterona. En cambio, si tengo mucho espermatozoide, Sertoli produce la inhibina, que ya lo mencionamos anteriormente, la inhibina. ¿Y qué es la inhibina? Inhibe. ¿Dónde? La FSH a nivel de la hipófisis anterior. Pregunta examen. La inhibina se produce cuando tengo exceso de espermatozoides, por lo tanto actúo en hipófisis anterior e inhibo la FSH. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Colesterol. Ahora, ¿de dónde obtengo la testosterona? La obtengo a partir del colesterol. Este es un cuadro sinóptico, por si acaso. Esto es mucho más grande y complejo, pero nos interesa saber que el colesterol parte de testosterona. ¿Dónde? ¿Quién lo produce? Glándula suprarrenal y testículos. O sea, doctor, o sea que testículos no es el único que produce testosterona. No. Si un paciente le saco los testículos, sigue produciendo testosterona, pero en menos cantidad. ¿Quién produce el resto? Glándulas suprarrenales. Suprarrenales es el que sigue produciendo testosterona. Ajá. Muy bien. Miren, ahora la testosterona tiene varias vías metabólicas, pero me interesan dos. 5-alfa reductasa y aromatasa. 5-alfa reductasa produce la dihidrotestosterona. ¿Por qué es importante saber eso? Porque la dihidrotestosterona es 21 veces más potente fisiológicamente hablando que la testosterona. O sea, más fuerte que la testosterona. Eso significa que si yo tengo un paciente, por ejemplo, y este conocimiento, ¿para qué me sirve? Si yo tengo calvicie, me estoy quedando calvo, un tratamiento es bloquear la 5-alfa reductasa para evitar que pase a dihidrotestosterona. Y para eso usamos muchos medicamentos, por ejemplo, finasteride. Finasteride es un bloqueador de 5-alfa reductasa, bloquea la dihidrotestosterona, por lo tanto, retrasa el tema de la caída de cabello. Ahora, mira otra vía, aromatasa produce estradiol. ¿Se han dado cuenta que a partir de una hormona masculina obtengo hormona femenina? Ajá. ¿Y en dónde? En tejido periférico. ¿Cuál? Tejido adiposo. Adiposo. Eso explica por qué los gorditos, ustedes ven obesos, y tiene la piel más delgada, más suave, tóquenlo, más suavecito. ¿Se acuerdan que produce testosterona? Estimulaba los conductos de Wolf y también esta diferenciación y este estímulo de Wolf y la testosterona hace que haya el descenso testicular, o sea que el testículo baje al escroto. Aparece la libido. Ojo, decimos aparece, no la mantiene, aparece. Entonces, ¿por qué? Porque para mantenerlo, el principal órgano sexual es el cerebro. De eso se encarga el cerebro. Pero sin embargo, para aparecer sí requiere testosterona. ¿Sí?
También da el fenotipo masculino, que vamos a hablar de ello, y produce espermatozoides, también lo mencionamos. Miren, la piel, la piel requiere testosterona, sí. Barba, vello, glándulas sebáceas, todo testosterona. Si yo tengo muchas glándulas sebáceas, ¿no? más grasa en el tejido celular subcutáneo, más grueso, traducción, acné. Por eso que los jóvenes tenemos acné. Músculos. Se calcula que el hombre tiene 50% mayor masa muscular que la mujer por acción de la testosterona. El hígado, hay mayor metabolismo en el hombre que en la mujer, ¿sí? Por lo tanto, produce mayor proteínas séricas. Y si hay mayor metabolismo, la médula se llama hematopoiesis. Y os explico otra vez por qué tiene el hombre más hematocrito que la mujer. En el cerebro tiene que ver con lo que se llama libido y agresividad. A esto Freud le llamaba eros-tánatos. Entonces, líbido, ¿y eso cómo lo sabía? Eso, porque acá estos conceptos no son nuevos, son antiquísimos. En las guerras, por ejemplo, cuando iban a las guerras llevaban hombres, no mujeres. ¿Por qué? Porque yo quiero que se vaya a matar a la parte de agresividad. ¿Está bien? Hace mucho tiempo, en Perú, también los equipos perdían y perdían los fútbol. ¿Qué pasaba? Concentración. ¿Qué cosa es concentración? Es jugar, practicar, pero sin mujeres. Porque yo quiero que se vaya a la parte de agresividad. Pero ¿y qué pasa si en la noche mete mujeres? Ya pues se van a la parte del líbido y ya pues la agresividad se cayó. Entonces miren cómo el concepto se utiliza y se conoce. En el riñón estimula la eritropoyetina. La eritropoyetina otra vez tiene que ver con el tema de hematocrito. Esto explica por qué el hombre tiene más hematocrito. Pene, testículos, próstata, vesícula seminal son órganos hormonodependientes, dependen de la testosterona. Por eso cuando un hombre tiene cáncer de próstata avanzado, el doctor le saca los testículos para reducir la testosterona y de esta manera no da más tiempo de vida, lo que da es calidad de vida. Y se ha observado que eso es cierto. Entonces miren qué tan importante que sea órgano dependiente. En los huesos tiene que ver con el cierre de epífisis, que necesita mantener masa ósea. O sea que testosterona hace de que los huesos se pongan más duros. Por eso que el hombre también tiene menos osteoporosis que la mujer, fija mejor el calcio, por efecto de la testosterona. Miren, esta es la testosterona en el tiempo. En la etapa de gestación tenemos que hay un pico, ¿saben? Para la diferenciación sexual. Luego, miren, tenemos otro pico en la pubertad para la madurez sexual. En un momento que el muchacho ya empieza, ¿no?, a cambiar la voz, ya, ahí se da en la pubertad. Luego se mantiene una meseta en la adultez y cae la senectud. Pregunta, ¿y este pico para qué me sirve? Este pico de testosterona se da en el primer año de vida y me sirve cuando tengo criptorquidia. O sea, se sabe que el 20%, uno de cada 5 niños que nacen con criptorquidia, el testículo que no descendió, va a descender de manera espontánea por efecto de este pico hormonal. O sea, el 20%, uno de cada 5 niños. Por lo tanto, ¿cuál es la norma? Que no se opere un niño si no ha estado después del primer año. Entre el primer y el segundo año debería operarse una criptorquía. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ya no va a seguir cayendo eso. Así de simple. Doctor, ¿y lo puede operar después? No se aconseja. Operarlo por acá, ya no. Un testículo, cuando está demasiado tiempo en el cuerpo, tiene dos riesgos. Uno, de perder la fertilidad y dos, de generar cáncer testicular. Fíjense que una criptorquidia aumenta el riesgo de cáncer testicular a 15%. Por eso es que no se recomienda ya, o sea, ya no llevar el testículo hacia abajo. Hemos tenido pacientes, doctor, tengo 20 años y quiero que me baje el testículo. Mi papá jamás lo hizo. Señores, a esa edad lo único que te queda hacer es orquiectomía, sacarle el testículo, no te queda otra. Y una pregunta clásica, ¿existe la andropausia? Miren, la menopausia en la mujer es el cese de la función reproductiva. ¿Estamos de acuerdo? En la mujer menopausia. Pero la andropausia, miren el cuadro. Esta es producción de espermatozoide y testosterona. Disminuye, pero nunca llega a cero. Mira acá la edad, 40, 60, 80 años, o sea que ahí tendría 100 y tanto. Bajó, pero no llegó a cero. O sea, teóricamente un hombre de 80, 20, ¿puede tener hijos? Sí, sí. Tenemos Chaplin, tenemos Picasso.
Otro ejemplo no quiero dar porque algunos vienen han sido errados, pero bueno. O sea que la andropausia no existe. Lo que existe es la andropenia. Andropenia, así como hay trombocitopenia, leucopenia, ¿qué es capenia? Disminución. O sea, disminución de andrógenos, sí. O sea, los andrógenos disminuyen, pero no hay andropausia como tal. Este es un dato de semen, valores referenciales de semen, de la Organización Mundial de Salud, el último, porque es interesante. Miren, actualmente se considera que el volumen de semen eyaculado normal es mayor de 1.5 mililitros. ¿Saben cuánto es 1.5 mililitros? Es un tercio de cucharadita de té. Una nada. Y eso se considera normal. Ahora, ojo, cuando yo era residente, el volumen era 5 mililitros. Y el anterior era 2 mililitros. O sea, conforme pasó el tiempo, ha ido disminuyendo el volumen referencial. Doctor, ¿y cómo es eso? Porque en realidad lo que se hace cada determinado tiempo se juntan hombres normales, entre comillas, y dejen su semen para evaluarlo, ¿no? ¿Y qué se ha observado? Que no solamente eso, mire, concentración de esperma bajó a 15 millones normal, total concentración de esperma 39 millones, la motilidad bajó a 40%, pero lo más grave es esto, la morfología a 4%. ¿Qué significa eso? Que de 100 espermatozoides basta que tenga 4 normales, 4, y 96 con 3 cabezas, 5 colas, como quieran, y es normal. Y es normal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Les digo un dato. A nivel mundial se ha observado que está disminuyendo la fertilidad masculina. ¿Por qué? No se sabe. Muchos piensan que son las radiaciones, todos tienen su teléfono celular en el bolsillo, ahí está. Una. Dos, se piensa que es lo que comen, todos comen envasado, les gusta comprar en los malls, ¿no? Entonces, todo viene con preservante, colorante, edulcorante y todos los químicos había por haber, ya, entonces piensa que es eso. Tres, otro piensa que es por el plástico, todo viene envasado en plástico. Entonces, ¿por qué? No se sabe. Pero lo cierto es que está pasando, por si acaso, está pasando. Entonces, y eso es real. No se preocupen, muchachos, pero eso está pasando. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta antes de pasar a hiperplasia prostática benigna? Ya. Hablaremos de hiperplasia prostática benigna. Se presenta usualmente en la quinta década, 50 años, ¿sí? Más o menos a los 80 años ya el 80 a 95% de hombres va a tener hiperplasia prostática benigna. Se da, como dijimos, en el adulto la zona periférica carcinoma y mientras la zona transicional o perimetral, HPP, ya lo mencionamos también. ¿Y qué es el HPP? Es el crecimiento de glándulas, músculo y estroma que al crecer complementan la zona periférica, cápsula quirúrgica. O sea, crece la parte central, es lo que significa. Diagnóstico. Miren, esta es la vejiga, esta es la hiperplasia y crece hacia la uretra. Si crece hacia adentro, produce uropatía obstructiva, UPO. Pero ojo, no siempre crece, a veces crece hacia afuera. Eso explica por qué hay pacientes que tienen próstata, entre comillas, grande y orinan bien. Doctor, mi papá tiene una prostataza, dice grado 4, dice que le tiene que operar. Y ¿cómo orina? Bien. Orina bien. ¿Qué significa? Que ha crecido hacia afuera y no hacia uretra. Y al revés, tengo pacientes con próstatas normales o chiquitas y no orinan, porque en vez de crecer, creció para adentro y me ocluyó la uretra. Entonces, depende de qué, del tamaño, no depende de cuánto cierra la uretra. Ahora, tengo fases, por ejemplo, puede ser una próstata agrandada, pero hay una fase de compensación. O sea que en este momento, a pesar de ser grande, en el electrosol contrario puede vaciar y vencer la resistencia. Excelente. Luego tengo la fase clínica, o sea, mi próstata normal ya creció tanto que ya me cerró la uretra. Entonces ya empieza a haber síntomas. ¿Y cuáles son estos síntomas? Tengo síntomas obstructivos y síntomas irritativos. Los síntomas obstructivos, chorro débil. Doctor, cuando orino, sale más delgadito. Excitación, ojo, no excitación, sino excitación. Con H y con S. ¿Ya? ¿Qué es la excitación? Pregunta examen de residencia. Es la demora del inicio de la micción. El paciente va y de pronto dice, voy al baño, y ese tiempo hasta que orine, todo el tiempo que demora, se llama excitación. Intermitencia, orina por chorrito, intermitentemente, no es continuo. Pujo miccional, requieren los músculos abdominales para orinar. Ya está utilizando los músculos del abdomen también.
Incompleto vaciado vesical. Doctor, yo me quedo ahí adentro. Significa que está obstruyendo. Y goteo comisional. Termino de orinar y mojo los zapatos, mojo el calzoncillo, mojo la ropa. Ajá. Ojo, estos síntomas obstructivos no son patognomónicos. ¿Qué patognomónico? Que sea propio y único de la próstata. No. Cualquier cosa que obstruya la vía urinaria da lo mismo. O sea, una estrechez uretral, un cálculo en uretra, una neoplasia. ¿Entiendes? Pero esto me está indicando que hay una obstrucción. ¿Cuál es la mnemotecnia? Chipig, C-H-I-P-I-G, Chipig. Dice, cuando como papita chipi, me obstruyo. Ajá. Y es la mnemotecnia, para que se acuerde. Cuando como papita chipi, me obstruyo. Chipig, ahí está. Ahora, síntomas irritativos. Estos usualmente son más de vejiga. Y ahí tengo la disuria, cuando el orino me arde, me molesta. Incontinencia, se me escapa la pichi. Ojo, esta se llama incontinencia paradojal o por rebosamiento. No es la incontinencia clásica que tenemos nosotros, no. No es la incontinencia de mujer, no, no. Este se llama paradojal. ¿Por qué? Porque dice, cuando quiero orinar, no puede. Cuando no quiero, me orino. Ahí está la paradoja. Nosotros no entiendo. Claro, esto. Se llena tanto, me obstruye tanto que cuando él quiere, no puede hacer esta resistencia. Pero llega un momento que tanto llena que empieza a gotear, a escaparse. Y viene incontinencia. Pues viene incontinencia paradojal. O por rebosar, me ha rebosado, está llenado demasiado. Frecuencia, tiene la poliaquila, orina cada rato. Urgencia, tiene que ir corriendo al baño y no se le escapa la pichi. Y nicturia, se orina en las noches. ¿Cuál es la mnemotecnia? Difun. D-I-F-U-N, difun. El difunto me irrita. El difunto me irrita. Esa es la mnemotecnia. Tampoco es patognomónico. Cualquier cosa que inflame la próstata puede producirlo. O sea, una prostatitis, una cistitis intersticial, una cistitis tuberculosa, todo eso puede producir los mismos síntomas. Y finalmente llegamos a la fase de descompensación. En este momento el detrusor ya no es capaz de vencer la presión uretral. ¿Sí? Presión y ya no puede. Por lo tanto, viene acá, veo esto que se llama globo vesical. Usualmente la vejiga no se ve. Ojo, no se ve, ¿por qué? Porque es retropúbica. Bueno, o sea, no la puedo ni palpar, acá estoy viendo. Entonces, hace esto, globo vesical. ¿Sí? Cuando llega a este punto el paciente, cuidado, en ese momento puede dilatar los uréteres. O sea, ¿qué pasa? Que vence el mecanismo antirreflujo. El mecanismo antirreflujo ya no sirve. Por lo tanto, así como llena acá el vejiga, empieza a irse la orina hacia los riñones. Y ese riñones puede producir insuficiencia renal. Y eso a la larga puede producir que haya exclusión renal. Hemos tenido casos de pacientes que terminan en RC por el tema próstata. Mucho, mucho cuidado. Entonces, ¿clínica es importante para el tratamiento? Sí, la clínica. Más que el tamaño, porque a veces no correlaciona el tamaño con el grado de obstrucción, ya lo mencionamos. PSA, ¿por qué pedimos PSA igual tacto rectal en pacientes? Ojo, ni el PSA diagnostica el HP, me sirve para descartar lo peor que es el cáncer, porque muchas veces se confunden los síntomas, por eso es importante. Los síntomas irritativos dijimos que era una alteración de la función vesical, ¿sí? Cuya resolución es más difícil tras desaparecer UPO. Ah, eso es importante. Doctor, me operó de la próstata y usted no sabe operar. ¿Por qué? Sigo con los mismos síntomas. Ajá. Acuérdense, cuando yo opero de próstata, yo lo que busco es desobstruir. O sea, yo busco sacar esta obstrucción para que pueda orinar. Pero si la vejiga está irritada, usualmente esto continúa. Y buen tiempo, para que mejore. Entonces, es una queja muy frecuente y hay que explicarle al paciente antes de la cirugía. Señor, por si acaso, esto puede pasar. Mire esta radiografía esquetoria. Acá le he puesto este contraste y miren cómo la próstata, la vejiga debería ser redonda. Y acá la veo como una semiluna. O sea, todo esto es próstata. Y miren esto, una vejiga de lucha. El detrusor dijimos que era un músculo. Se contrae tanto, tanto se contrae que empieza a ser hiperplasia. Una hipertrofia. Y miren cómo la vejiga también se pone totalmente irregular. Esta ecografía, miren acá está una sonda fue dentro de la vejiga. Y miren esta vejiga, y miren, esta es la próstata. Inmensa, grandaza. Que llega a meterse dentro de la vejiga. ¿Ves? Próstata. Esta es cistoscopía. Estoy mirando por dentro de la uretra y dentro. Acá está la uretra, ¿ven? Y acá está la próstata. Y miren, acá está el veromontanum y los lóbulos laterales de la próstata. ¿Ven? Y miren cómo acá el lóbulo medio se ve como una pared. Este paciente no puede orinar.
tiene algo que obstruye, la orina no pasa fácilmente, ¿ven? O sea, una cistoscopia también puede ser el diagnóstico también. Y actualmente se pide resonancia magnética nuclear multiparamétrica de próstata. ¿Qué es esto? Yo cuando tengo que hacer biopsia de próstata y tengo que me sale negativa frecuentemente a pesar de tener un PSA elevado, para no estar hincando al paciente así una y otra vez al azar, le pido una resonancia magnética. Y se ha observado que yo me puede distinguir zonas de mucho riesgo de cáncer. Y con esto ha mejorado mucho la biopsia. Su respuesta mejora en 50-60%, lo cual es bastante significativo. Por eso, cuando tengo un paciente en el cual yo sospecho de cáncer, le pido una resonancia magnética multiparamétrica de próstata también. Para ver biopsia de próstata, que puede ser cognitiva, si lo coincido con lo que me está dando el informe, o fusión, que hay un equipo que hacen eso. Y eso lo van a ver cuando hablen de cáncer de próstata. Acá solamente menciona resonancia nada más. Tratamiento. Tratamiento no quirúrgico. Uno, fitoterapia, plantas. Doctor, yo tomo me achote, dice, ¿no? Me achotec. Achote es Vix orellana, por si acaso. El nombre químico, el nombre normal, científico. Pero, o sea, el paciente va bien, por si acaso. Mucha gente contó con eso, estoy feliz. Pero si le hacen pruebas, les digo que no sale, no son poco efectivas. Sin embargo, clínicamente el paciente se siente muy bien. Luego pasa a los inhibidores de 5-alfa reductasa. Estos que son, ya lo mencionamos también, que era el finasteride, se pone cuando hablamos del eje, testosterona, adiosterona, y dutasteride. Disminuye el tamaño. Pero ¿cuál es el problema? Que si bloqueo la testosterona puede producir disfunción eréctil, o sea, problemas del deseo sexual. Y no eréctil. Voy a 2 años y se toma un PSA. ¿Cuánto tiene su PSA? 4. Está en rango normal, pero mentira, es 8. Se multiplica por 2. Porque estos medicamentos bajan el PSA. Entonces es importantísimo corregir este detalle. Y otro detalle más, que estos medicamentos tardan en hacer efecto 4 a 6 meses. Y eso es importante decirle a los pacientes, señor, por si acaso, este medicamento no va a hacer efecto hoy día, puede demorar. También que vamos a darle bloqueadores alfa-adrenérgicos, ya mencionamos. Ya mencionamos la tansulosina, que no es la única, fluoxacina o oxacina. Relaja el músculo del cuello vesical, por lo tanto, orina. Ya, y orina bien. Inconveniente puede producir hipotensión. Algunos pacientes hablan de hipotensión ortostática, que usualmente, les digo, es más o menos, dependiendo del medicamento, va de 5 a 10% de posibilidades de esto, pero que el paciente se adapta. Si le dan en la noche, y en 5 días, una semana se adapta. El que no le cambia, ¿no? Pero la mayoría se adapta. Quirúrgico, que es el tratamiento definitivo. La RTU, resección transuretral, ya vamos a hablar de ello. Se calcula que el 10% tiene focos de cáncer. O sea, doctor, antes de la cirugía yo le hice PSA, dice tacto rectal, y salía que no había cáncer. Y después, cáncer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, un ratito. ¿Qué es lo que pasa? De que de pronto tiene focos de cáncer. Ajá. O sea, se llama un cáncer de próstata incidental. De casualidad. Yo le he hecho todas las pruebas, todos los negativos, y sin embargo, de un cáncer de próstata que no era detectado por ningún método. Y eso ocurre en 1 de cada 10 pacientes que ustedes dependen de próstata. Importante que sepan eso también. La cirugía no extirpa la cápsula quirúrgica. Operar una próstata es como operar una naranja. Imaginen una naranja, saco la pulpa y dejo la cáscara. Así es la cirugía. ¿Cuál es mi problema? Que la cáscara es la parte externa, por lo tanto no protege cáncer. Justo dejo la parte que tiene más riesgo de cáncer de próstata. Por eso es que es importante decirle al paciente, señor, va a ser operado de hiperplasia próstata benigna, pero usted se sigue chequeando todos los meses. Todos los años, disculpe, todos los años de por vida, porque su riesgo de cáncer no ha disminuido ni aumentado por la cirugía. Este es el RTU, por ejemplo. Miren, es un equipo que entra por la uretra, por el pene, llega a la próstata y la voy sacando por pedacitos, ¿ven? Hasta dejarlo limpio. Eso. Y todo esto que está cerrando la uretra, la saco de manera que el paciente orina bien. Estos son los pedacitos, se llaman chips. Estos son la próstata que ha salido. Y miren cómo es limpio. Y esto que queda acá es la cápsula prostática, es lo que yo le decía, como si fuera una naranja. Sacó la pulpa al centro y deja la cáscara. Pero esta es la zona que justo tiene más riesgo de cáncer.
Y esta es una cirugía abierta, miren, hago una incisión infraumbilical, veo la vejiga, abro la vejiga y acá está la próstata. Miren cómo se ve la imagen. Veo como un dedo, ven, acá está, un dedo y lo saco. Esta es la uretra y este es el dedo que veíamos. Con el dedo mismo mío saco la próstata y pongo una sonda. ¿Cuándo se indica entonces una cirugía RTU abierta? Depende del volumen. Si la próstata tiene más de 60 gramos, es una cirugía abierta. Menos de 60 gramos, RTU. Ojo, RTU monopolar. Si es RTU bipolar, cambia la cosa, puedo sacar próstatas más grandes. O sea, es un equipo nuevo que salió. Doctor, ¿y el láser? El láser hasta ahora es una moda, no ha demostrado que sea mejor que ¿cómo se llama? Que una RTU por una mano experta, un hombre que sepa hacer uso RTU hace igual que un láser, así que no hemos visto más ventajas. Inclusive entre un Thulium láser, un Green láser, etcétera, tipo de láser, tampoco hay ventajas. Uno sobre tan maravillosa sobre uno sobre otro. Entonces más se ha vuelto un tema comercial. Tratamiento de HP, entonces indicaciones de cirugía. ¿Cuándo indico que tengo que operar? Cuando tengo retención urinaria, ¿sí? Retención urinaria que requiere uso de sonda Foley. Hidronefrosis, la orina no sale, por tanto dilata, y esta hidronefrosis puede hacer que caiga la función renal, en ese caso opero. Cuando tengo infección urinaria de repetición, la orina se retiene y por tanto infecta. Cálculos, ojo, los cálculos son cálculos producidos en la vejiga, no el riñón. Tiene una retenida y tiene tanto sedimento que se va pegando y forma ese cálculo. Y hematuria de repetición. A veces en movimientos de cistoscopías hay vasitos, venas que están en la luz de la uretra y sangra bien. En esos casos también hay que operar. Observen que en ningún momento hemos dicho el tamaño de la próstata. No operamos por el tamaño, tratamos por los síntomas. Hasta ahí, hemos terminado. ¿Alguna pregunta, algún detalle, algo que me quieran conocer? Sí, doctor, una pregunta. Usted había Sí, por dicho favor. que cuando se extirpan los dos testículos, ayuda en el cáncer de próstata eh, Sí. por las hormonas, pero y en caso de una hiperplasia benigna de próstata, por las hormonas, o sea, puede dejar de crecer la próstata, o sea, por el tema No, hormonal. ya. Te explico, claro. Buena pregunta. Eh, esa pregunta siempre se ha hecho con relación a la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata mismo. A ver, ahora se acepta que uno tenga que operar y sacarle la próstata, ¿estamos de acuerdo? Sacarle el testículo, digo, para proteger. Pero la pregunta es, si eso es cierto, pensemos en un joven. ¿Cuál es la etapa de la vida donde el hombre tiene más testosterona? ¿En joven o viejo? En joven. O sea, teóricamente el joven tendría más riesgo de cáncer que el viejo, porque el viejo tiene menos testosterona. ¿Te das cuenta? Y si vas al revés, ese joven tiene más testosterona y no tiene cáncer. Y sin embargo, el viejo que tiene menos testosterona tiene cáncer. Entonces, hasta allí hay algo que no coincide. ¿Te das cuenta? Y eso se ha visto hace mucho tiempo, ¿ya? Porque dijeron, eso que tú has dicho, lo pensaron muchas veces. Inclusive, el que dijo, saca el testículo para controlar el cáncer de próstata, ganó el premio Nobel en el año 1966. Pero ahora, con lo nuevo que se sabe, está en veremos. Inclusive actualmente hay gente que está tratando a pacientes, por ejemplo, tengo un viejito, un señor 70 años, 60 años, y que de pronto tiene una pareja nueva, clásica, ¿no? Clásico. Pero el tema es que ya tiene problema de erección y tiene problema de líbido. ¿Eso mejoraría mucho con tratamiento con testosterona? Sí. Y le hemos dado tratamiento a muchos pacientes, caballeros, con testosterona, y el paciente excelente, contento, feliz. Entonces la pregunta, ¿pero aumenta el riesgo de cáncer? Teóricamente sí. Se le hace seguimiento todo, pero los trabajos de investigación están hablando que hay a favor y en contra. Entonces, algunos dicen sí, efectivamente aumenta el riesgo, otros dicen que no. Entonces todavía está en una discusión y cuando tengo pacientes que me dicen, doctor, me hormona, firme acá que usted sabe lo que puede pasar, pero hasta ahora está yendo bien, o sea, no he tenido problemas de cáncer. Entonces, esa pregunta que mencionas es cierta, se pensó, pero todavía no hay nada sobre eso, por si acaso. Gracias, ¿Alguna otra doctor. pregunta? Sí, interesante. No,
Es una pregunta buena porque la hacen siempre. ¿Una otra pregunta? Una pregunta que siempre me hacen, y la hago una vez, porque antes que me la haga después, es, doctor, si usted dijo que el pene es hormono dependiente, ¿no? A ver, pensemos. Tengo un amigo, la clásica, tengo un amigo que quiere lograr dimensiones más honorables de su pene. ¿Podría colocarse hormona testosterona y con eso mejorar también el pene? La respuesta es sí, pero tú no. ¿Cómo es eso? No entiendo. Esto funciona en púberes, no en adultos. Y hasta donde yo sé acá todos son adultos ya. Entonces, ¿por qué? Se ha visto que en esa etapa de la vida, poniéndole gel de testosterona en el pene directamente, logra que el pene logre dimensiones más honorables, es cierto, o sea, un poquito más grande. Pero, pero cuidado, una vez tuve un alumno escuchó esto y empezó a darle testosterona a sus sobrinos. No, cuidado, no jueguen con esto. ¿Por qué? Porque las hormonas producen muchos efectos. Y entre ellos, recuerden que dijimos que fija el calcio y cierra metáfisis, o sea, que lo dejarías bajito. Entonces, cuidado, pues todo tiene su pro y su contra. O sea, cuidado con el manejo hormonal. No es así de simple, por si acaso. Bueno, no sé si tuvieran alguna otra pregunta. Bueno, no habiendo más preguntas, entonces, con ustedes tengo otra clase después, posteriormente, donde tenemos que hablar un poco de disfunción eréctil. De pronto ahí vamos a abarcar un tema un poquito más. Y ya, pues, cualquier pregunta si tuvieran, igual todo ese día lo respondemos. Entonces, y después con la delegada le voy a enviar también la clase también después. Bueno, señores, entonces muy agradecido. Tenemos a la siguiente. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias.